Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Jiménez y este es mi proyecto final de filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una disciplina que ha integrado a pensadores y juristas a lo largo de la historia, profundizando en cuestionamientos esenciales acerca de la naturaleza, origen y fundamentos del derecho y la justicia. En el presente proyecto nos sumergiremos en ese fascinante campo del estudio para explorar las diversas corrientes filosóficas que han influido en el desarrollo del pensamiento jurídico y la configuración de sistemas legales en distintas culturas y épocas. Nuestro objetivo es comprender cómo las concepciones filosóficas han moldeado el desarrollo del derecho en distintas culturas y sociedades, y cómo estas perspectivas continúan influyendo en la jurisprudencia y las discusiones contemporáneas sobre temas legales y éticos. A través de un recorrido histórico y analítico, este proyecto se propone ahondar en los debates filosóficos que han dado forma al derecho y cómo estos fundamentos conceptuales siguen siendo relevantes en el contexto actual. Asimismo, examinaremos las implicaciones de estas concepciones en la toma de decisiones judiciales y las posibles vías para lograr una mayor justicia y equidad en la aplicación del derecho en nuestra sociedad. La actitud mítica está basada en mitos y narrativas míticas, que son relatos simbólicos que explican el origen del mundo, los seres humanos y los fenómenos naturales. Estos mitos a menudo involucran a dioses, héroes y fuerzas sobrenaturales. Las normas y reglas se basan en los mitos y la tradición. El derecho se fundamenta en las narrativas míticas y en las prácticas establecidas en la comunidad. La actitud filosófica está basada en el razonamiento lógico y en el análisis crítico. Se busca la comprensión racional y sistemática del mundo, incluido el ámbito del derecho. El derecho se examina críticamente a través del análisis lógico y la fundamentación racional. Se cuestiona y evalúa la validez de las leyes y las normas legales, así como su coherencia con los principios éticos y filosóficos. Por último, la actitud religiosa está basada en creencias religiosas y la revelación divina. Se adhiere a una fe específica y se guía por las enseñanzas de una tradición religiosa. Las leyes y preceptos religiosos son la base del derecho. El sistema legal se desarrolla en torno a los principios y enseñanzas de la religión y se espera que los individuos cumplan con las normas religiosas. Los problemas de la filosofía del derecho son los siguientes. Lógica jurídica. Se ocupa del análisis del razonamiento jurídico y del cómo se explican los principios lógicos en la interpretación y la argumentación del derecho. La ontología jurídica aborda la naturaleza del derecho y su relación con otros conceptos como la moralidad y la justicia. La ontología jurídica busca comprender qué es el derecho en temáticas de su existencia y espacio y cómo estos aspectos fundamentales influyen en su aplicación práctica. La epistemología jurídica examina las fuentes del conocimiento jurídico, las formas en que se valida y se aplica, así como las teorías y los métodos utilizados para justificar las decisiones y las normas legales. La axiología jurídica juega un papel crucial en la construcción de un sistema de justicia equitativo y ético, al considerar cómo se deben sopesar los valores y los intereses en el proceso de toma de decisiones jurídicas. Por último, la estimativa jurídica se enfoca en la evaluación y valoración de las normas y las decisiones jurídicas, desde perspectivas críticas y sociales. Ahí se analiza cómo las leyes y las decisiones judiciales afectan a la sociedad en términos de justicia, igualdad y bienestar en general. Discusión griega sobre el derecho. Existen varios autores que sustentan estas discusiones. Sócrates, aunque no dejó registros escritos, su figura es conocida a través de los diálogos de su discípulo Platón. Sócrates se enfocó en la ética y la búsqueda de la verdad mediante el diálogo y la razón. Argumentó que el cumplimiento de la ley no siempre garantizaba la justicia, ya que las leyes podían basarse en conversaciones y prejuicios.
Por su parte, Platón, discípulo de Sócrates, nos dice que el derecho debe de ser una manifestación de la justicia ideal y las leyes deben basarse en principios universales y objetivos. Su alegoría de la caverna ilustra que las leyes y normas de la sociedad son meras sombras de la verdadera justicia, que debe ser descubierta mediante la filosofía y el conocimiento. Y por último, Aristóteles, es otro discípulo de Platón, argumentó que el derecho es necesario para establecer un orden social que promueva el bienestar y la felicidad humana. Él distinguió entre diferentes formas de justicia, como la distributiva y la correctiva, y examinó cómo deben equilibrarse los derechos individuales y las necesidades de la comunidad en la legislación y el ejercicio del derecho. Derecho antiguo. El derecho natural antiguo se originó en las civilizaciones antiguas, particularmente en la antigua Grecia y Roma, y representa una concepción fundamental del derecho basado en principios y leyes universales. Sostenía que existen principios y leyes fundamentales que son inherentes a la naturaleza humana y que deben ser reconocidos y respetados por todas las personas. Estos no se basan en leyes positivas o creadas por el hombre, sino se derivan de la razón y la naturaleza misma del ser humano. Se considera que estos principios eran inmutables y universales. El derecho natural antiguo postulaba que la ley positiva debería estar en armonía con el derecho natural, y cuando había un conflicto entre ambas, se sostenía que el derecho natural prevalecía. Los principios universales del derecho natural incluían ideales como la justicia, la igualdad, la libertad y la dignidad humana. Estos principios eran vistos como fundamentos para el orden y la armonía social. El derecho natural medieval o cristiano se desarrolló en el contexto histórico de la Edad Media, un periodo caracterizado por la influencia predominante del cristianismo en la sociedad. Durante esta época, el pensamiento filosófico antiguo, especialmente la filosofía griega, tuvo un impacto significativo en la formación de esta corriente jurídica. Las obras de los filósofos griegos como Aristóteles y los estoicos proporcionaron fundamentos conceptuales para comprender la relación entre el derecho, la moral y la justicia, los cuales fueron posteriormente fusionados con la visión cristiana del mundo. Las bases históricas del derecho natural medieval o cristiano se pueden rastrear hasta los principios del siglo del cristianismo, cuando los pensadores y teólogos cristianos se enfrentaron al desafío de reconciliarse con las enseñanzas de la fe y el derecho, así como la justicia en un contexto romano. A partir de estas interacciones se desarrolló una concepción del derecho que se basaba en principios morales y éticos derivados de la ley divina. En términos filosóficos, este derecho se basa en la idea fundamental de que hay una ley moral universal y divina que gobierna al comportamiento humano. Esta ley moral se considera superior y previa a cualquier ley humana o positiva. En el ámbito jurídico, el derecho natural medieval o cristiano influyó en la forma en que se concebía y aplicaba el derecho en la época medieval. Se consideraba que el derecho positivo debía estar en armonía con la ley natural y que las leyes humanas debían reflejar los principios éticos universales. Este enfoque tenía implicaciones tanto en la legislación como en la administración de la justicia. San Agustín era uno de sus pensadores más influyentes de la Edad Media. Sostuvo que la ley humana debe estar basada en la ley divina, ya que sólo así puede ser justa y legítima. Para él, el derecho tenía la función de promover la virtud y el orden social, y debía estar en consonancia con los principios morales establecidos por Dios. Santo Tomás de Aquino tenía un enfoque basado en la integración de la razón y la fe, y buscaba establecer una relación armónica entre la ley humana y la ley divina. Para este autor, la ley humana debía ser coherente con la ley eterna, que es la voluntad divina y el orden universal. Para él, la ley es una ordenación de la razón divina
al bien común y debe estar en armonía con la ley natural y la ley divina. Derecho natural clásico. El derecho natural clásico es una teoría ética y jurídica que sostiene que existen principios universales y permanentes que fundamentan la moralidad y el derecho. Estos principios se consideraron inherentes a la naturaleza humana y son accesibles a través de la razón. Las bases filosóficas del derecho natural clásico se fundamentaron en la idea de que existe un orden moral objetivo y universal, que trasciende las leyes positivas establecidas por los seres humanos. Estas bases están arraigadas en diversas corrientes filosóficas que han contribuido al desarrollo y la justificación del derecho natural clásico. Algunos de sus autores más relevantes son Hugo Grocio. Fue un destacado pensador cuyas ideas y trabajos tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de esta corriente filosófica y jurídica. Grocio buscaba establecer los fundamentos racionales y morales del derecho internacional, aplicables tanto a los individuos como a las naciones. Su enfoque se basaba en la idea de que existen principios morales universales y accesibles a través de la razón, que son válidos en todas las sociedades y en todas las culturas. Por su parte, Thomas Hobbes es un filósofo y teórico político inglés, que si bien es más conocido por su obra El Leviatán, sobre teoría política, también hizo importantes contribuciones al contexto del derecho natural clásico. Argumenta que el estado de la naturaleza es caótico y problemático, por lo que se propone un contrato social en el que los individuos renuncien a parte de su libertad en favor de un soberano absoluto. Este soberano, o Leviatán, tiene la autoridad y el poder para mantener la paz y garantizar la seguridad de los individuos. Juan Jacobo Rousseau, en su concepción del derecho natural, enfatizaba la importancia de la voluntad general como fuente legítima de la ley. Consideraba que la voluntad general es el resultado de la deliberación colectiva y busca el bien común y la justicia. Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, presenta su teoría de la separación de los poderes, que ha sido fundamental en la teoría constitucional moderna. Montesquieu argumentaba que para evitar el abuso del poder y garantizar la libertad, el poder político debía estar dividido por tres poderes distintos: legislativo, ejecutivo y judicial. Estos deben ser independientes y tener la capacidad de controlarse y equilibrarse mutuamente. John Locke sostenía la idea central de que todos los seres humanos tienen derechos naturales inherentes. Incluyó el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Estos derechos son universales, inalienables y derivan de la naturaleza radical de los individuos. Locke argumenta que estos derechos existen antes de la formación de la sociedad y son la base sobre la cual se establece el contrato social. Por último, Immanuel Kant propuso una concepción del derecho basado en la razón y la dignidad inherente a la naturaleza humana. Para Kant, la ley moral es la expresión del imperativo categórico, un principio ético fundamental que exige que actuemos de acuerdo con las máximas universales que podrían ser aceptadas por todos. Desarrolló la idea de un contrato social basado en la voluntad general. Argumentaba que los individuos, como seres racionales, pueden establecer un contrato social libremente mediante el cual acuerden vivir en una sociedad civil. Este contrato establece los derechos y deberes de los ciudadanos y crea un marco legal y político que garantiza la justicia y el bienestar general. Derecho natural moderno y contemporáneo. El concepto de derecho natural ha sido objeto y debate de reflexión a lo largo de la historia de la filosofía del derecho. Dos destacados juristas como Rudolf Stammler y Leon Duguid, en relación con el derecho natural, son elementales para comprender el tema, así como la teoría de la institución y el derecho natural contemporáneo. Rudolf Stammler, para él, el derecho no puede ser entendido simplemente como un
conjunto de normas positivas establecidas para la autoridad estatal o basadas en la voluntad del legislador. Sostuvo que el derecho debe tener un fundamento más profundo y está arraigado en principios éticos universales, que se derivan de la naturaleza humana y la razón práctica. Argumentó que los principios éticos y morales son esenciales para la construcción de un orden jurídico justo y equitativo. Según él, el derecho tiene como objetivo regular las relaciones humanas de acuerdo con principios de justicia y moralidad. Estos principios deben ser racionales, universales y objetivos, y debe basarse en una comprensión profunda de la naturaleza humana y las necesidades de la sociedad. Por su parte, Léon Duguit fue un destacado jurista francés al que se le considera uno de los principales exponentes del llamado socialismo jurídico. Su enfoque se diferencia del tradicional derecho natural basado en principios universales e inmutables. Él se opuso a la concepción clásica del derecho natural y argumentó que el derecho no debe basarse en principios éticos universales, sino en la realidad social y la relación entre las personas. Sostenía que las normas jurídicas no deben ser vistas como resultado de una voluntad legislativa o divina, sino como producto de la organización y las necesidades de la sociedad. Derecho natural contemporáneo. Es un enfoque que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido objeto de debate y reinterpretación en la teoría jurídica moderna. Este enfoque busca reconciliar las ideas tradicionales del derecho natural con los avances en teoría moral, política y filosofía. Una de las principales características del derecho natural contemporáneo es su enfoque en la ética y moral como fundamentos del derecho. Los defensores de este enfoque argumentan que el derecho debe estar basado en principios éticos fundamentales, como la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Consideran que el derecho no puede limitarse únicamente a normas positivas o convenciones sociales, sino que debe tener una base moral más profunda. En este sentido, el derecho natural contemporáneo reconoce que existen derechos y principios universales que son inherentes a la condición humana. Estos derechos se derivan de la dignidad humana y son considerados como inalienables y irrenunciables. Los defensores de este enfoque sostienen que el derecho debe proteger y promover estos derechos fundamentales, independientemente de las normas positivas establecidas por el Estado. Además, el derecho natural contemporáneo también se preocupa por la relación entre el derecho y la justicia. Se argumenta que el derecho debe de ser un instrumento para lograr la justicia social y la igualdad de oportunidades. Esto implica que el derecho no solo debe regular las relaciones entre los individuos, sino también abordar las desigualdades y las injusticias estructurales que existen en la sociedad. El positivismo jurídico es una corriente filosófica y teórica en el campo del derecho que busca entender y analizar el sistema legal de manera objetiva, basándose exclusivamente en normas escritas y reglas establecidas por autoridades políticas. La principal característica del positivismo jurídico es su enfoque en la separación entre el derecho y la moral, argumentando que la validez de las normas legales no dependen de la justicia intrínseca, sino de su origen en una autoridad legítima y su aceptación social. Las características distintivas del positivismo jurídico son la separación entre derecho y moral, énfasis en la norma escrita y la neutralidad científica. Realismo escandinavo. La Escuela de Uppsala, también conocida como la Escuela del Derecho de Uppsala, es una corriente jurídica que se originó en la Universidad de Uppsala, Suecia, a principios del siglo XX. Esta escuela se destacó por su enfoque en el análisis sociológico del derecho y su interés en comprender el funcionamiento del derecho desde una perspectiva empírica. Sus representantes sostuvieron que el derecho debe estudiarse como un fenómeno social, basado en las costumbres y las prácticas legales que se dan en una sociedad en particular. Sus principales representantes son Axel Hagenstorm, Karl Oliver Krohn y Alf Ross.
Por su parte, la escuela del realismo jurídico norteamericano surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX y se caracterizó por un enfoque empírico y científico del derecho. Sus representantes buscaban comprender el derecho desde una perspectiva sociológica, política, psicológica, poniendo énfasis en los factores sociales y políticos que influyen en la creación, aplicación y desarrollo del derecho. Entre sus principales representantes destacan Roscoe Pound, Karl Lagerfeld y Gerald Frank. Filosofía jurídica actual. La escuela italiana es una corriente del pensamiento dentro de la filosofía jurídica que ha tenido una influencia significativa en el desarrollo de la teoría jurídica contemporánea. Esta corriente se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, su énfasis en la interpretación y su análisis crítico del sistema jurídico. Se distingue por su rechazo al positivismo legislativo, que sostiene que el derecho es un conjunto de normas dictadas por una autoridad y que su validez se basa únicamente en su origen formal. En cambio, los juristas de la escuela italiana consideran que el derecho debe ser interpretado a la luz de su contexto social, político y cultural, y que su aplicación no puede ser reducida simplemente a la aplicación literal de las normas. Entre sus principales representantes destacan Norberto Bobbio, Luigi Ferrajoli, Gustavo Zagrebelowski y Francesco Carneluti. Este fue un destacado jurista y procesalista italiano. Propuso la teoría de la acción como derecho a juicio, enfocándose en el proceso judicial como un medio para la realización de la justicia. Por otro lado, la hermenéutica jurídica es la disciplina dentro de la filosofía del derecho que se ocupa del estudio e integración de las normas jurídicas. El término hermenéutica proviene del griego antiguo y se refiere al arte y a la técnica de la interpretación. En el contexto del derecho, la hermenéutica judicial busca comprender el significado y el alcance de las normas jurídicas con el fin de aplicarlas de manera adecuada a las instituciones concretas. La hermenéutica jurídica reconoce que las normas legales no siempre son claras y unívocas, y que a menudo requieren de una interpretación para determinar su sentido y alcances exactos. Esta disciplina se prepara para establecer principios y métodos que permitan una interpretación coherente y razonable del derecho, teniendo en cuenta el contexto histórico, social y cultural en las que las normas fueron creadas. Otro enfoque es la filosofía jurídica integrativa, que es una corriente dentro de la filosofía del derecho que busca superar las divisiones y contradicciones existentes entre las diferentes teorías y enfoques jurídicos y propone una visión más holística e inclusiva del fenómeno jurídico. Esta corriente se basa en la premisa de que ninguna teoría jurídica por sí sola puede brindar una comprensión completa y adecuada del derecho, y que es necesario integrar diferentes perspectivas para tener una visión más amplia y enriquecedora. Se centra en la interacción y el diálogo entre las distintas teorías y enfoques del derecho, en lugar de considerarlos como perspectivas opuestas o excluyentes. Su objetivo principal es buscar un marco teórico más completo y coherente que permita una comprensión más profunda y precisa del derecho. Finalmente, la filosofía jurídica existencialista es una corriente que se basa en los principios y conceptos del existencialismo para analizar el fenómeno jurídico. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la existencia individual, la libertad y la responsabilidad del ser humano. En el contexto de la filosofía jurídica, el enfoque existencialista busca comprender el derecho desde la perspectiva de la experiencia y la realidad existencial de los individuos involucrados. Pone énfasis en la importancia de la libertad y la responsabilidad individual en el ámbito jurídico. La filosofía del derecho se erige como un faro que ilumina el camino hacia una justicia más profunda y auténtica.
Como futuros profesionales y ciudadanos, el conocimiento y espacio para esta disciplina nos capacita para enfrentar los desafíos éticos y sociales en el ejercicio del derecho, buscando siempre cómo alcanzar un equilibrio entre el respeto a la legalidad y la aspiración hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los seres humanos. Así, con una mirada crítica y fundamentada, podemos ser agentes de cambio que contribuyan a la construcción de un mundo donde el derecho y la justicia se entrelacen entre aros de una convivencia más armónica y solidaria. La filosofía del derecho nos invita a ser más partícipes activos de este diálogo, nutriendo la comprensión del derecho con una visión más profunda y humana. Solo así podremos construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.